En primer plano abrimos nuestra cátedra jurídica y recibimos al doctor Marino Elsevif. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Mucha Bien. agua? Bastante sí, agua. Bastante agua. Con Un aguacero palo de agua en la de capital. primera. Sí. Pero hay que cuidarse. Pero fue un chubaco y se fue. No, está lloviendo todavía. Arrancó otra vez. No, yo Que arrancó no, fácil. es que necesitamos agua para enfriar Bueno, sí. la turbina de la justicia. No, Y gracias. sobre todo de Punta Catalina. De Pero, Punta Catalina. gracias a Dios que viene un frente frío por ahí que nos va a dar por lo menos 3 o 4 días más de temperatura agradable, meteorológicamente hablando. Políticamente hablando, la temperatura Sí. está muy, muy alta. Estoy alto. Lo que pasa es que Punta Catalina se ha hecho una ramera. Sí. Y la gente no quiere saber. No de quiere ella. saber. Está como la luna coqueta. Sí. Mire, Cuéntame, doctor, ¿qué de nuevo? Alexis Medina y los implicados en el caso Pulpo tendrán que seguir en prisión. 4 de los encartados en el expediente acudieron hoy por ante el juez para buscar que se le variaran las medidas de coerción. Pero el juez dijo que no, que tienen que seguir encerrados, que no hay forma de variarle la medida de coerción y ya llevan 15 meses en ese proceso. Fíjate, nosotros estamos en una etapa de lo que se llama la revisión de las medidas de coerción. El artículo 238 del Código de Procedimiento Penal establece, con la modificación de en la ley del 15, la ley 15 del 10 de febrero del año 2015, o sea, del gobierno de Danilo Medina, estableció que la revisión de las medidas de coerción tienen, en cuanto a la prisión preventiva, que era la pregunta que yo he escuchado, ustedes me querían hacer también conjuntamente, no puede exceder de 12 meses, decía anteriormente. Pero los talentosos hicieron que en vez de 12 meses sean 2 años, 24 meses. Cuando usted se refiere a talentoso, ¿quién es? O los creativos que estaban en el Congreso. Oh. Y se aumentaron, en vez de 1 año, no, usted tiene que estar 2 años preso. No son 18 meses. Pero No, 18 es la investigación. Pero preso usted puede estar hasta 24 meses. Para que la gente lo entienda. Sí, porque ya Comienza una investigación. me confundí. Espérese, para desglosárselo. Ok. Lo que la gente dice, porque la gente lleva los medios. Sí. No, que la condena máxima como medida de cohesión son 18 meses. No. Decían. No. Ok. Ok. Aclare ahí. Ok. En la ley dice, la investigación puede durar hasta 18 meses. Pero al extenderlo en el artículo, le voy a decir, el artículo 63 de la ley 10 del 15, la ley 1015 del 10 de febrero del año 2015, ellos aumentaron su duración que no exceda de 24 meses. Antes era 1 año. La investigación. Exacto. Okay. No la prisión, No la prisión. preventiva. Exacto. Ahí es que te Pero yo pregunto. El juez me impuso una medida de coerción de 18 meses. Correcto. Se cumplieron los 18 meses de mi coerción. ¿Qué pasa a partir ¿Qué de pasa entonces? Bueno, se puede extender 6 meses. hasta los 2 años. O sea, el juez tendría que extender 6 meses más mi prisión. Porque el Ministerio Público, que es una parte en el proceso, con todo el derecho que le asiste en su investigación, considera útil que usted debería estar preso sobre la base de que su investigación no ha terminado. Y el juez juzga esa posibilidad y le dice, bueno, no, mire, quédese preso, que todavía hay más que usted tiene que seguir buscando. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el fondo? Y es la rebeldía nuestra, la última vez que estuve acá con ustedes, y parece que ha Mire, tenido muchas reacciones, hay gente que ya está repercusión. hablando que sí. Mire, lo que sucede en el fondo es algo que yo les voy a enseñar a ustedes, que se van a quedar espantados. Como estos muchachos de ahora no estudiaron esta ley, ni ejercieron nunca en este procedimiento penal de aquella época, el artículo 90 del Código de Instrucción Criminal fue reformado en el año 25, es decir, el 24 de diciembre de 1925, y fijó los plazos para terminar los procesos a cargo de los jueces de instrucción. Ajá. Entonces, le dijo, todo proceso deberá ser terminado dentro de los 60 días a contar de la fecha en que el detenido haya ingresado en cualquier cárcel de la República. 60 días. 60 días. Ajá. Pero ¿qué resulta? Si el juez le decía, mire, yo no he podido terminar. Te daban Entonces, oye, otro ¿cómo plazo. era? No.
cuando por la naturaleza del asunto o por circunstancias excepcionales, el juez de instrucción no hubiere podido terminar un proceso en el plazo fijado, rendirá cuenta con copia de las diligencias que comprueben que hizo cuanto estuvo de su parte al Procurador General de la Corte correspondiente, al Procurador de la Corte del Distrito Judicial correspondiente. Y este funcionario, si encuentra justificada la demanda, concederá el nuevo plazo a juicio necesario por un auto motivado que no puede exceder de 45 días. Hablamos Es decir, de un máximo de 105 días. Perfectamente. ¿Qué resulta? 105 días son 3 meses y algo. Antes, cuando pasaba eso, uno decía, un habeas corpus. ¿Cómo? Sí, un habeas corpus. ¿Y por qué? O porque ya el juez se excedió y pasó el plazo que la ley establece. Pero ahora usted tiene que esperar 2 años y es más democrático. Y no hay a quien apelar, entonces, porque no hay habeas corpus. Entonces tiene que volver cada vez que quiere pedir revisión ante el mismo juez que te impuso la coerción. Perfectamente. Entonces, ¿qué resulta? Es muy difícil que un juez que te haya hecho preso encuentre una variación con respecto a tu medida de coerción. Muy, pero muy difícil. Y veo que ese es el elemento común siempre. Es el elemento si han variado común. los presupuestos. Pero además, fíjate qué pasa. El artículo 71 de la Constitución de la República establece el recurso al habeas corpus. Y fue lo que planteamos aquí, para que ustedes tengan una idea en el programa, para reiterarla. Si se hace un test de razonabilidad constitucional, encontramos que el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal elimina el habeas corpus con un solo concepto. Es decir, le dice a la justicia los diferentes asuntos de la manera siguiente. Aquí está, lo tengo señalado, 381, aquí está. Habeas corpus, procedencia. No procede el habeas corpus cuando existan recursos ordinarios o pueda solicitarse la revisión de la medida de coerción. Pero la medida de coerción tú la solicitas donde el mismo juez. Exacto. Ese juez está atado. Exacto. Pero ¿qué pasa? Peor todavía. Para que ustedes vean que ese código fue un fraude en contra de la libertad y un amañamiento para tener la gente presa cuantas veces le dé la gana al Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción pública. Resulta que el juez de instrucción no instruye nada. No, el juez es un juez control. Ese señor no pregunta, no toma una actividad procesal, no hace nada. No investiga. Todo se lo llevan hecho. Y él dice, sí, está muy bien. Mire, yo quiero, juez, que usted me dé la oportunidad para yo ir al banco tal y pedir si tienen 1,000 pesos. Ah, muy bien. 2 millones de pesos, 100 millones de pesos. Ah, muy bien. Pero eso no es así. Y yo decirte, entonces, yo decirte como Ministerio Público, mire, yo tengo aquí 20 cajas de expedientes contra fulano, que esa es la investigación que dice que él se robó esos cuartos. Todo lo que yo digo, pero lo que dice el Ministerio Público. Entonces, tenemos un monopolio de la acción pública con una capacidad de represión por 2 años y a su vez con un monopolio absoluto, porque este señor no tiene control de ningún juez de habeas corpus, conforme lo establece el artículo de la Constitución, el 71, que pueda moderar la actuación del Ministerio Público. Hemos estado entonces en presencia de un Ministerio Público alemán ahora viene de la época del nacionalsocialismo, ahora viene de Hitler. Doctor, vamos a suponer que en el caso Antipulpo, vámonos ahí para que la gente lo entienda. Ok, Alexis es culpable, ¿verdad? De 4 pero no es culpable hasta que no No, pero óigame el dato. Vamos a decir que sí. Revisaron la prueba. Sí. Todo está nítido, exceptuando la que presentaron sobre el encartado X. El tipo se chupó 2 años en la mamorra. Preso. Pero se demostró que el tipo no tiene que ver nada en la investigación. Correcto. ¿Qué pasa con él? Sus 2 años, sus 24 meses en la costilla y el deterioro moral ante la sociedad. No. Por ejemplo, el derecho al honor. Sí, exacto. ¿Qué pasa? El derecho él somete a la fiscalía, a la al juez. Sí, él viene y dice, bueno, pero ven acá. La Constitución de la República me dice en el artículo 44 que yo tengo derecho a la intimidad, al honor personal
y toda persona tiene ese derecho y se le garantiza ese respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio, la correspondencia del individuo, y se reconoce el derecho al honor, el buen nombre y a la propia imagen. ¿Qué honor del carajo hay cuando después que usted coge un individuo, lo lleva, le pone una pendejada en la cabeza, lo pasea como hicieron con Odebrecht, con todo lo que han hecho? Porque anteriormente lo hicieron. Sí. Y entonces después, ese individuo no tiene nada que ver con eso, pero ya te estuvo preso. ¿Quién va a resarcir ese honor? Entonces, Esa reputación manchada. exactamente, por más cuarto que tú puedas pedirle al Estado, ya eso es como si fuese leche derramada. ¿Sí? Agua que pasó por el molino y ya la gente no la retorna. Entonces, por eso es que hay que buscar la forma y hay que tratar de seguir haciendo diríamos, este reclamo absoluto de que con tantos presos preventivos, como le decía a ustedes aquel día, y vuelvo a repetir hoy, más de un 60%, hablan de un 65%, para mí hay un 70% de presos preventivos, o más. Lo que pasa es que la cifra es muy escandalosa y no la pueden dar. Eso significa que el sistema colapsó. Porque ¿cómo es posible que en la época del 25, con Horacio Vázquez, presidente de la República, un juez de instrucción tuviera 60 días para interrogar y hacer todas las diligencias en investigar si hay indicios claros, serios y concordantes, en burro, sin teléfono, sin celular, sin fax, sin internet, sin localizador, sin, ¿cómo se llama esto? Drone. Sin dron, ni nada de eso. Entonces, sin intervención telefónica. Sin intervención y oidores de un grupo de desaprensivos y chantajistas que utilizan para estar oyendo conversaciones ajenas y privadas y averiguarle la vida privada a los demás, que deben estar presos hace mucho y todo el mundo sabe quiénes son. Entonces, que resulta que en esta época de tanta tecnología, de tantos avances, hay que darle 2 años para que usted esté preso, lo desconsideren, lo degraden, le trituren el honor y el de su familia. Entonces después le dicen, mire, usted sabe que nos dimos cuenta que usted no tiene nada que ver con eso. Pero no es así. Doctor. Pero como quiera, ¿puede demandar uno de esos al Estado? Claro que sí, pero eso... Pero yo no he visto a nadie demandando también. Después que tú sales de ahí, tú sales como asustado. ¿Usted conoce alguna... El síndrome del preso. Mire, nadie quiere meterse con la autoridad, son 2 años. Mire, Napoleón. Pero mire, cualquiera se asusta. A propósito de... ¿Hay alguien que haya demandado al Estado en un tipo de caso sí, parecido? Yo recuerdo... ¿Y que haya salido ganancioso? Tengo entendido que sí, que hay un par de personas, no quiero recordarle el nombre para que nadie se sienta agraviado, pero yo conozco 3 o 4 casos de personas que han demandado incluso a la policía, a la DNCD, y al ejército hace muchos años, y en resarcimiento por prisiones arbitrarias. Por ejemplo, en algún momento también, antes los gobernadores, en la época de los 12 años, hacían preso a la gente. Oh, sí. Como si fueran fiscales. Y buscaban a la gente en su casa. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que estaba amparada en nuestra Constitución sobre la base de tú solicitar un habeas corpus por un encierro ilegal, eso pasó a la historia. Ahora los fiscales son muy talentosos, hacen su trabajo, la policía procura el servicio de los ministerios públicos que están en su destacamento y a veces antedatan la prisión, lo cogen preso y después sellan y firman y sellan las pendejadas y cogen a uno de pendejo, a los abogados que ejercemos, y le antedatan todas las cosas. Entonces, como hay esa complicidad, sí señor, es el policía que te abre la puerta al Ministerio Público. Después que ese sargento le da una pecosada, uno dice, no, pero ese hombre que me lleva a los hijos a la casa, ¿cómo yo voy a encontrar a ese hombre? Por eso es que ese maridaje hay que cuidar la forma de quitarlo, de buscar la forma de separar esas funciones, porque somos seres humanos. Mire, doctor, esa es la realidad. Yo tengo una preguntita que yo no sé si a usted le va a agradar o no, pero eso no te lo buscamos así para aquí hay libertad de caso. Oiga, mire, le voy a buscar un nombre. Usted ha explicado extremadamente claro por qué es necesario reivindicar el habeas corpus. El instituto, el artículo 71 de la Constitución. ¿Por qué
se dan esos datos. Y la pregunta es, ¿por qué los abogados influyentes, porque el término estoy usando, entiéndase los tipos del FINJU, la participación ciudadana, a los que oyen la oligarquía y los presidentes, no han tomado ese discurso suyo? ¿O usted está fuera Porque de tiempo? nunca ejercieron la materia penal. Son unos improvisados dentro de la misma. Y llegaron ahí por cargos públicos, no por el ejercicio. Porque fueron unos paniaguados del régimen en participación ciudadana, que nunca ha celebrado, por cierto, la independencia nacional, porque se maneja como un organismo extranjero y que impuso ese código. Bueno, su fondo. Con esos dicterios y esas situaciones enojosas propias de regímenes fascistas. ¿Por qué? Porque si la libertad es la regla y la excepción es estar preso, ¿por qué el 70% de los presos son preventivos? Si la libertad es la regla y la excepción es estar preso, ¿por qué gente que tiene su casa, que saben su domicilio, que saben dónde se encuentra y puede ser localizado, que pueden ser sometidos a medidas distintas a la prisión preventiva, como localizadores que pueden pagarlo, prisión en su casa, que son casas que no se van a ir por el patio, porque no viven en la parte de atrás? Ya esa gente se mudaron y viven en edificios muy caros, por cierto. Entonces, esta gente, ¿por qué está presa? Imagínense esa gente presa, los pobres de este país. Doctor. Esa gente nunca le van a dar libertad. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera la posibilidad, en delitos que no son muy notorios, de decirle a un juez: mire, yo vivo en la calle 25, número 33, parte atrás. Ay, no, tengo peligro de fuga, preso. Y por eso tenemos el 70% de presos preventivos. Doctor, esa es la verdad. ¿Cree usted que están dadas las condiciones técnicamente, socialmente, para que se restablezca el habeas corpus en el país? Bueno, lo que se debe restablecer es que esa negativa del artículo 381 se declara inconstitucional, porque viola la Constitución de la República, los tratados internacionales, y es una pena decir lo que voy a repetir hoy aquí. Usted sabe que la ley de habeas corpus es un decreto ley del gobierno de ocupación norteamericana, el decreto 53-53. El 16. Del 16. 1916, para que el televidente... Claro, ¿y dónde andamos? Sí, sí. Oye, ¿por dónde andamos? Esa ley funcionó mejor en la dictadura del trujillismo y fue más exigible en los 12 años de Joaquín Balaguer que en esta democracia consolidada. Estos talentosos cercenaron la ley de habeas corpus. Fíjense bien, el presidente Balaguer tenía un gran jurista que era el licenciado Polibio Díaz, que venía de la oficina Peinado. Y lo he mencionado varias veces aquí con doña Margarita Peinado. Don Polibio hizo así, buscó la ley, y con la ley 160 organizó una ley y dijo: bueno, todo el que esté sometido ante el juez de instrucción no puede solicitar el recurso de habeas corpus. Se nombra, entonces quitaron el artículo 1, modificaron el artículo 1, el 3, el 7, el 9, el 11 y el 13 del decreto ley de los norteamericanos. Cuando el presidente Jorge Blanco, en ese entonces senador, gana la senaduría, Santiago de los Caballeros, lo primero que hace el doctor Jorge Blanco es restablecer el habeas corpus y eliminar las trabas de la ley 160. Jorge Blanco, que es del PRD. Salvador Jorge Blanco. Sí, sí, ese fue... Para que se vea, comería Guido, el colindaje de los partidos y los colores. Perfecto. Ajá. Junto con la ley de amnistía por los crímenes políticos, el habeas corpus fue el gran baluarte y la gran, diríamos, batalla en favor de la libertad. Sin embargo, los talentosos de participación ciudadana, junto con los grupos de USAID, trajeron la represión y ahora en el 15 aumentaron un año más.
sobre la base, no, todo el que lo investigue es preso que debe estar, porque hay una presunción de esa seguridad, primero, por encima de la libertad, que es la regla constitucional y es el principio de nuestra Constitución. La presunción es la responsabilidad, no la inocencia. La presunción es la culpabilidad. Y no la inocencia. ¿Y por qué los jueces son, en su gran mayoría, tan proclives a establecer la prisión como medida de coerción favorita? Bueno, por una razón muy sencilla, ellos no investigan. Ellos son jueces de control, no tienen ninguna actividad, no someten al Ministerio Público a ningún tipo de consideración sobre la base de que ellos le llevan todo hecho. Y es por eso que hay que hacer un método, diríamos, teleológico, que consiste básicamente en saber el porqué de las cosas. ¿Por qué fue creada la institución de la habeas corpus? Para garantizarle la libertad, el principio de la libertad, que fue el estandarte de la Revolución Francesa, que fue el estandarte de la libertad en los Estados Unidos sobre la base de John Quincy Adams, sobre la base de Washington, de Jefferson, de Abraham Lincoln. Eso fue parte de la idiosincrasia del porqué de las instituciones que existen en la justicia. Y que el Ministerio Público no está para tránquelo y después investiga. Es eso lo que tenemos. Hemos vuelto a la Edad Media y nos hemos retrotraído y todos nos hemos callado, con excepciones, entre ellas tengo que decir yo, excúseme la soberbia, pero ese es mi discurso desde que yo tengo razón de ser en los tribunales, porque lo aprendí de mi padre y de mis maestros, como Pina Acevedo, Héctor Sánchez Morcelo, bienvenido Canto Rosario, gente que me enseñaron a ser abogado. Hablando de Grandes Ligas que están en el Salón de la Fama del derecho dominicano. Pero lo que pasa también es que el gobierno se creó una serie de abogados corporativos, como le llaman, y ellos entonces eran los abogados del Banco de Reserva y las igualas del Banco de Reserva, los abogados del Banco Central y las igualas del Banco Central le dio a ellos para ser ricos millonarios, con la connivencia cómplice de los gobiernos, de todos los gobiernos, comenzando con el PRD, que en lugar de buscar abogados realmente de ejercicio, se buscaron sus paniaguados, que después le salieron como la señorita Respondona y le cayeron arriba, por ejemplo, a Hipólito Mejía, que los favoreció muchísimo. Sí, porque esos son... sí. No, pero... Eso oye, esto quedó tan caliente, me gustaría ver al doctor mañana otra vez. No, pero la gente ya tiene esta sección los lunes ahí. No, estamos aquí. En sintonía. Lo que hay que respetar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, donde la libertad es la regla y la excepción es estar preso. Sobre todo en un Estado democrático y de derecho. Correctamente. Gracias, doctora. A ustedes gracias también por acompañarnos. Nos vemos mañana.